que es Enseñar Jugando. Y agradecemos muchísimo el tiempo que nos da Inés Moreno. Ella es especialista en didáctica, es autora de una decena de libros y está presentando su nuevo ensayo Las llaves del juego. Inés, buenas tardes. Carola en la radio del Eco en Tandil, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estos minutos y que nos permitas conocerte un poco más y que nos cuentes qué es esto de enseñar jugando. Bueno, está presentado muy lúdicamente. Lo que pasa es que el juego es algo serio. En realidad es mucho más que disfrazarse, es mucho más que un tablero, es mucho más que el bingo, los juegos de azar. El universo del juego incluye todos esos aspectos, pero mucho más. Ajá. Y lo cierto es que nosotros internamente, ontológica y filogenéticamente, somos Homo ludens antes de Homo sapiens. Mira, claro. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo Y se describe? eso viene que desde el punto de vista del desarrollo de la especie, el juego fue una herramienta de subsistencia porque, por ejemplo, gracias a frotar piedritas en una caverna, apareció el fuego con F. Y eso implicó una cocción diferente, una alimentación diferente, Claro. la posibilidad de supervivir frente a las inclemencias del tiempo, pero también de los otros animales que habitaban en ese momento la Tierra. De modo que ya la presencia del juego se haya, digamos, ligada a la subsistencia. Y si uno ve el desarrollo de un bebé, pasa cosas parecidas en el sentido de él comienza a jugar con su llanto, con sus manitas, con sus piececitos, y de esa manera empieza a conocer, comprender y hasta te diría, entre comillas, manejar el mundo que lo rodea. Inés, ¿y por qué el juego siempre entonces lo relacionamos con la niñez? ¿Qué nos pasa de adultos? Nosotros no dejamos de jugar nunca, aunque de pronto la cultura o la sociedad se encargue de tapar ese juego. En las organizaciones, en la radio, por ejemplo, así como en cualquier otra institución, existen juegos de comunicación, juegos de poder. Por eso no todos los juegos son positivos y Claro. desde ese punto de vista también habría que señalar a una mamá, a un docente, a un tío, a una abuela, que un niño, por ejemplo, esté jugando, no significa que tenemos que estar tranquilos, tendríamos que preguntarnos a qué juega, con quién juega, de qué manera juega, etcétera, etcétera, para saber si ese juego está ayudando a desarrollar su subjetividad, su persona, o en realidad lo está obstaculizando y hasta te diría intoxicando, porque todos sabemos lo que significa de pronto el juego como situación de ansiedad a través de un teléfono, de una maquinita, de la computadora, etcétera, etcétera. Sí, o además también para establecer los roles, ¿no? De qué tiene que hacer un hombre, una mujer, un nene, una nena, ¿no? Bueno, También. no, en realidad no. Fíjate que los juegos, desde el punto de vista cultural, están tenidos de sexismo. Y sin embargo, que un niño juegue con un oso o con una muñeca inclusive, no es nada malo respecto del desarrollo de su paternidad, por ejemplo. Claro. O de conceptos que están vinculados con la solidaridad, el afecto, etcétera, etcétera. Así como tampoco está malo que una niña tome una pelota o... Claro, sí. Pero eso no, o sea, no se pensaba antes en eso, ¿no? De que una nena tenía que poder estar con una pelota y un nene con una muñeca, ¿no? Exactamente. Digamos que desde ese punto de vista podríamos decir que como sociedad también vamos evolucionando. Afortunadamente, claro. Sí. Y no a las nenas hay que regalarle cocinita y a los chicos, ¿no? Un arma. Bueno, jugar. uno de los capítulos del libro justamente están dedicados al, digamos, al juguete. De qué manera, con qué criterio selecciona un juguete. A veces uno cree que está regalando el juguete más preciado por el valor que tiene económicamente y el niño se queda jugando con la caja.
Eso no sería nada nuevo para ningún tío, ninguna mamá, ningún papá, ningún abuelo, porque alguna vez ocurrió, lo vio. El juego en realidad está dentro del jugador, no en el objeto que uno trae, que puede ser estimulante o no. ¿También despierta creatividad el juego? Cuando son juguetes blandos, de eso se trata. El juguete blando es aquel que permite, de alguna forma, desarrollar la imaginación y la fantasía. Un palo es un juguete blando, aunque si te lo tiras en la cabeza te va a doler, sí, claro. Pero digamos, es blando en el sentido de que me permite que sea una espada, un caballito, etcétera, etcétera. Sí. Mientras que un coche de carrera es un juguete duro, porque el efecto que va a tener desde el juego es ser utilizado como coche. Por eso es tan importante también revisar qué tipo de juguetes regalamos, qué tipo de actividad o de conductas queremos estimular. Inés, y eso de cómo podemos hacer para analizar, bueno, qué conductas, cómo se piensa a la hora de elegir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y se piensa en la edad del niño, obviamente, se piensa en las experiencias anteriores, se piensa en sus fortalezas, pero también en sus debilidades, en aquellas cosas que queremos desarrollar aún más, que queremos fortalecer. Son muchas las variables y son muchas también las posibilidades que tenemos. El juguete más importante, primer juguete y el más importante es el propio cuerpo. No está en el exterior. Entonces, desde ese ángulo y desde esa premisa, hay un montón de recursos. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con mi cuerpo, con mis manos, inclusive con mis pensamientos? Claro. Cómo despierta todo esto también esta posibilidad de conectarnos con lo más íntimo, ¿no? Bueno, de conocernos, autoconocernos, adquirir también esto, ¿no? Te mencionabas vos lo de, la solidaridad, cómo se incorporan también otras cuestiones. El juego, obviamente está el jugar por jugar, pero mi actividad, yo soy profesora en Ciencias de la Educación, hace 44 años que dirijo el estudio que forma personas, inclusive ya tituladas, psicólogos, docentes, etcétera, arquitectos, para desarrollar el juego en los otros. En realidad, la esencia del juego, la posibilidad de jugar, nosotros no la vemos solamente como el jugar por jugar o lo que habitualmente en la cultura se pone sobre la mesa. Para nosotros el juego también es una herramienta para el desarrollo personal, para el descubrimiento personal, para el desarrollo de actitudes. No hay herramienta didáctica que pueda superar el juego. Cuando uno quiere que alguien escuche, sea solidario, trabaje en equipo, etcétera, 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 no tiene que poner un slide o poner el dedito respecto a es necesario trabajar en equipo. El juego sirve para darse cuenta por qué, obviamente tiene que ser bien conducido, por qué cuando yo no escucho, cuando yo no puedo dar y recibir, que son algunas de las conductas del equipo, realmente no llegamos a un objetivo como grupo. Entonces, el juego es un espejo fantástico, valiosísimo para el desarrollo de los grupos. Por eso se utiliza tanto en los últimos 10 años también en la capacitación empresarial. Ajá. ¿Las emociones también aparecen a través del juego? Siempre. No hay conducta sin emoción. Siempre. Y por eso también esta pregunta es muy interesante, porque el juego, como ninguna otra herramienta didáctica, trabaja en simultáneo el pensar, el sentir y el hacer. Cuando un niño va a saltar una soga, aunque sean, 10 centímetros, obviamente está preocupado en el hacer, en saltar, pero también está estableciendo nociones de espacio y de tiempo, cuánto voy a correr, cómo tengo que levantar mis pies, etcétera, etcétera. Hay un desarrollo de espacio y tiempo cognitivo. Y a la vez
hay todo un quantum emocional de si salto mal me van a decir algo, quiero que Claro. mi grupo me acepte. Es decir, el juego es la única herramienta didáctica que trabaja en simultáneo las tres áreas, digamos, que hacen a la completud de una persona. Sí. Inés, contanos qué es Las llaves del juego. Las llaves del juego es uno más de mis libros y es el hijo de la pandemia. Y yo estaba analizando, claro, porque de tanto horas puestas en el trabajo, este es el 8º libro en Argentina y tengo 2 más en el exterior, pero Qué bárbaro. La realidad es que estoy más movilizada que en los otros. Quizás por el reencuentro con la gente, porque hoy se presenta y va a ser también presencial, quizás también porque uno en cada hijo va poniendo partes de su vida y de su alma, ¿no? Tal cual. ¿Y cuándo lo presentás? ¿Dónde? Hoy, dentro de muy poquito tiempo. Bien. A las 7 de la tarde en vivo y en directo, y también por Instagram. Los que nos quieran seguir tienen que cliquear antes @Estudio Inés Moreno y se va a transmitir en directo. Bien, y después en librerías encontrarlo. El libro ya está en las librerías. Sí, hubo una preventa que fue magnífica y ya están las librerías. De hecho, me avisaron en Uruguay ya se está vendiendo. Qué bueno. Así que este hijo de la pandemia te va a traer seguramente muchas satisfacciones. Bueno, estoy muy nerviosa. A pesar de, digamos, supuestamente ser especialista en manejar grupos, inclusive numerosos, pero es una movilización especial. Es algo personal, es algo tuyo, se movilizan muchas cuestiones. Sí. Exacto. Inés, ha sido un placer conocerte, gracias por estos minutos, sabemos que, bueno, un día hoy especial, estás así como corriendo con todo, pero bueno, te deseamos lo mejor y nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias, y a todos los oyentes, gracias también. Buena tarde, gracias. Inés Moreno, esta maestra que desde hace más de 50 años enseña jugando, es especialista en didáctica, autora de una decena de libros, presenta su nuevo ensayo, Las llaves del juego, de Editorial Bonum.